Don Alfonso del Corrales está casado, es padre de 5 hijos y es doctor traumatólogo en el Rubén, fue exjugador de baloncesto del Real Madrid y jefe de la unidad deportiva del Madrid también. Y tenemos bueno, no es siquiera amigo, sino yo tengo un amigo periodista que le entrevistó, le pidió el número y le pedí que viniera aquí porque creo que tiene una historia muy interesante que yo tampoco conozco, pero que amigos míos pues han escuchado y me han dicho que le hace, o sea, que hace mucho bien escucharlo. Y no voy a desvelar nada, por supuesto, de lo poco que me ha contado ahora, pero deciros que el otro día que me fui a la Clínica Verde me dijo que lo que se considera es un testigo, ¿no?, de cómo Dios sale al encuentro, que nuestro Dios que está vivo sale al encuentro ante la necesidad de nuestro corazón, ¿no?, en este caso pues con un gran sufrimiento que tuvieron en su familia. Así que si os parece vamos a dejar la palabra a don Alfonso y al final, cuando termine el testimonio, pues si queréis hacemos una ronda de preguntas. Buenas noches ya. Bueno, muchas gracias a don Gonzalo que me ha invitado a venir aquí. Bueno, siempre, aunque no se crean, estas cosas imponen por dos motivos fundamentales. Primero, hablar en público siempre es algo que a todos nos cuesta, evidentemente, pero hablar en público de algo muy íntimo y hablar de algo que de alguna forma pues trasciende lo que es las cosas normales de la vida, las cosas que todo el mundo hablamos con naturalidad, del fútbol, de la política, de las familias, sino de lo trascendente, pues es algo que realmente es muy impresionante. Yo, como siempre digo, estas cosas, yo me pongo siempre en manos de Dios, porque yo creo que el que pretenda venir aquí y echar un speech y que la gente diga, oye, qué bueno es este chico, qué bien y tal, es un cretino, o sea, es que es absurdo, ¿no? Entonces yo creo que en estas cosas siempre lo importante es decirle al Señor, Señor, hágase tu voluntad, si puedo ser instrumento tuyo, que lo sea. Y para eso, y por encima, primero de todo y fundamental, yo creo que hay que ponernos todos en oración, por si el Señor quiere que hoy aquí, pues realmente seamos capaces de comunicarnos, ¿no?, con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces yo os agradecería que os unierais a mí en esta oración. Voy a empezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hace un mes o 2 meses, a mí esta cosa puedo decir que me da un poco de vergüenza, pero me llamó una persona que si podía ir a un chalet de un señor, que además era amigo mío, que yo lo operé de la rodilla, que iban a estar un grupo de personas y que iba a estar un matrimonio que acababa de perder un hijo. Y sorprendentemente, pues yo encantado, si yo puedo ser útil a alguien en estos momentos tan duros, pues bendito sea Dios. Entonces fui allí y la verdad que tuvimos una experiencia, fue muy bonito, porque la verdad es que la madre era una mujer excepcional, bendecida. Esas personas que yo siempre digo que la mayoría de los mortales somos mortales miserables, que caminamos aquí, que nos levantamos, que caemos, que somos de barro malo, además. Pero hay gente que el Señor parece que la bendice especialmente, y aquí está madre, ¿no?, que tiene muchísimos hijos, que perdió un hijo de 26 años, y yo le veía con una entereza, con una paz, y yo decía, Dios mío, qué fortaleza ha tenido esta mujer. Bueno, lo cierto es que al salir de ahí, pues yo me quedé, fue una experiencia muy bonita y tal, y, o sea, al cabo de unos días, ¿no?, pues yo me quedé, pues, una experiencia muy bonita, y tal, y, o sea, al cabo de unos días, pues yo me quedé, pues, una experiencia muy bonita y tal, y, o sea, al cabo de unos días, pues yo me quedé, pues, una experiencia muy bonita y tal, y, o sea, al cabo de unos días, pues yo me quedé, pues, una experiencia muy bonita y tal, y, o sea, al cabo de unos días, pues yo me quedé, pues, una experiencia muy bonita y tal, y, o sea, al cabo de unos días, pues yo me quedé, pues, una experiencia muy bonita y tal, y, o sea, al cabo de unos días, pues yo me quedé, pues, una experiencia muy bonita y tal, y, o sea, al cabo de unos días, pues yo me quedé, pues, una experiencia muy bonita y tal, y, o sea, al cabo de unos días, pues yo me quedé, pues, una experiencia muy bonita y tal, y, o sea, al cabo de unos días, pues yo me quedé, pues, una experiencia muy bonita y tal, y, o sea, al cabo de unos días, pues yo me quedé
me fui a confesar con un sacerdote y conté al sacerdote mis pecados, todas mis miserias. Y de pronto el sacerdote me dice: Alfonso, yo asustado, yo me iba esperando que no me conociera, ¿no? Y dice: Alfonso, sigue dando testimonios, que sabes bien qué haces. Y dice: humíllate porque has pecado, pero no te preocupes, levántate y tal. Bueno, pues exactamente es lo que yo vengo a decir, ¿no? Yo soy un pecador, no soy quien para dar testimonio. Y que lo único que os digo y os animo es que en esta vida, porque lo creo profundamente, es que el Señor nos concede la gracia de levantarnos constantemente. Entonces, ahora, volviendo un poco a las palabras de Gonzalo, y por hecho de por qué estoy aquí yo vengo, siempre digo que yo soy, mi testimonio es decir lo que me ha pasado, o sea, ser testigo de una realidad. Es una realidad porque muchas veces nos dicen aquí los curas, nos dicen las monjas, que sí, pues el Señor está en su palabra, el Señor está en la Eucaristía, el Señor está en los pobres, más pobres, ¿no? Ahí está el Señor. Sí, es verdad, es absolutamente verdad todo esto, indudablemente. Pero el Señor vive, o sea, el Señor existe. El Señor no es una historieta de hace 2000 años, ¿no? El Señor, y te lo dice mucha gente, ¿no? Te lo dice San Pablo, que le tiraron del caballo, y lo vio, y te lo dice Santa Teresa de Jesús en muchísimos textos, y te lo dicen decenas de santos en su vida personal, ¿no? Entonces, la experiencia de Jesucristo, esa es la clave fundamental y a la que yo invito, ¿no? Y en mi historia personal, yo tuve una experiencia de Jesucristo resucitado. Y eso es lo que a mí me cambió completamente, ¿claro? De ser un hombre muerto. Porque cuando te pierdes un hijo, si alguien desgraciadamente aquí ha perdido un hijo, lo comprenderá perfectamente, es que estás muerto, te han matado en vida. Entonces es algo lo más duro que hay, es algo que va contra la natura. Y cuando te quitan un niño de 6 años y medio, y que era un ángel, pues es que es una cosa que no... Eso es espantoso, te quitan las fuerzas para poder caminar. Entonces, y aquí exactamente fue lo que me pasó. Después de estar rotos, destrozados, yo, mi mujer, pobrecita, que iba a venir, pero tengo una hija embarazada y se encontraba mal y tal, se tuvo que quedar con ella. Y entonces, para dar testimonio, porque yo siempre digo que para un padre es espantoso, pero para una madre, eso no hay palabras ya. Es el amor de una madre y la unión de una madre, cuando la vida, cuando un accidente creo que arrebata a tu hijo, es espantoso. Estábamos todos destrozados y el Señor salió a nuestro encuentro. Y eso fue relativamente pronto, por eso, digamos, el mérito fue poco. Por parte de mí fue poco, porque cuando el Señor sale a tu encuentro, ya la cosa cambia. Los hechos sucedieron de la siguiente forma, porque quizá creo que es importante contarlo, ¿no? Al tercer día de morir mi hijo, que murió en un accidente en un garaje, yo estaba además jugando un partido clave, digamos, de la final de la Liga, un partido contra el Atlético de Madrid, y entonces pues, mi hijo tuvo un accidente y en un momento de euforia, un momento de eclosión, de éxito personal, de borrachera personal, de que te crees alguien importante, ¿no? Ahora lo consigues todo, ¿no? En ese momento te cuentan, te dicen que tu hijo pequeño tiene un accidente gravísimo y está en la paz debatiéndose entre la vida y la muerte. Entonces yo salí como loco corriendo para allá y al cabo de unas horas mi hijo pues, fallecía. En ese momento, pues como digo, no puedes ni respirar, o sea, es que no te entran por ahí los pulmones, no puedes ni caminar, es un dolor que te atraviesa espantoso. Y estuve 3 días, pues, roto, deshecho, derrotado. Y a los 3 días, pues, efectivamente, me levanté por la mañana, igual de deshecho y mal destrozado, y tuve una discusión con mi mujer. La bronca y tal, y en ese momento, pues no sé por qué, abrí un libro, abrí la Biblia. Y en la Biblia me encontré el Evangelio de Mateo, en la que el Señor le dice, explica a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Bueno, pues esa frase no sé por qué me repetía en la cabeza. Soy el camino, la verdad y la vida. Y bueno, lo cierto es que salí a caminar, como digo, dando a pasear, y entré en una iglesia. Y en la iglesia estaba toda oscura. Y en una pared, en una lado de la pared, había una lucecilla, y en la lucecita había un texto. Y el texto volvía a repetirse la frase: yo soy el camino, la verdad y la vida. Volvía eso a repetirse en mi cabeza, la expresión. Bueno, al final no le di más importancia. Y esa noche, como casi todas las noches, y así os puedo contar que estuve durante 3, 4 años, 5 años, pues acostándome como a las 2 o 3 de la mañana, porque no puedes dormir, y cuando dormía un rato, a las 5, 5 y media de la mañana estaba despierto. No es todo lo que podía dormir, ¿no? Y esa noche lo mismo, me acosté y a las 5 de la mañana, 5 y media, era el 18 de junio aproximadamente, ya el día pues es muy largo, es muy largo ese día, y amanecía rápidamente pronto. Caminé, paseé por la casa y de pronto entré en el cuarto del niño. Y entré en el cuarto del niño y empecé a jugar los papeles del niño. Y de pronto en uno de los blogs del niño de escritura, esos blogs de los niños que escriben una palabra y luego la van repitiendo debajo, ¿no? El sol, la luna, las estrellas, el sol, y es la forma de que el niño mejore su escritura, ¿no? Bueno, pues en ese libro cayó el libro y de pronto la última página escrita por el niño era: yo soy el camino, la verdad y la vida, una frase de Jesucristo. Y el niño escribía debajo, de forma que la primera línea era perfecta, la quinta línea era regular y la décima línea ya era bastante mala, la clásica constelación. Y en ese momento yo sentí una presencia en el cuarto, en ese cuarto, una presencia que me inundó, sentí un amor en mi interior, una presencia que, claro, yo me quedé sobrecogido, pero evidentemente dije: ¿quién está aquí, no? ¿Quién está aquí? ¿Quién me está aquí acompañando? Y la realidad es que ese dolor que tenía con el pecho, que era como un bazooka que me había perforado, ese dolor, no digo que desapareciera, porque no es así. Es como si ese dolor, alguien me acompañaba en ese dolor, me apoyaba, me cogía ese dolor un poco. Sentía a alguien que ya no estaba en esa soledad, que me inundaba esas voces. Naturalmente, fue una experiencia. Yo soy un hombre, soy médico, soy una persona que teóricamente investigo, intento ser racional en mis cosas, y lógicamente esa experiencia, pues rápidamente te dicen que es el síndrome del duelo, que son pequeñas alucinaciones, que son necesidades de estados de ánimo, que el hombre busca, y en fin, es todo fruto de nuestra mente, ¿no? Pero, claro, yo me puse a buscar, y a partir de entonces mi vida fue una búsqueda frenética, ¿no? Para encontrar. Y esa búsqueda, curiosamente, pues fue teniendo sus frutos, ¿no? Porque, como digo, como no dormía, no tenía mucho mérito, devoraba todo y caía en mis manos, ¿no? Yo me leía a los existencialistas, y los existencialistas eran como congeladores, eran fríos, no tenían ninguna cosa. Yo me leía a Confucio, y Confucio es un tío estupendo, pero sus palabras no tenían el fuego del espíritu y el fuego del evangelio, que solo yo lo experimentaba, que ahí estaba el fuego, ¿no? Ahí estaba la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Que estaba ahí. Entonces fui en la vida de búsqueda y de caminar y de igual, como digo siempre, con esa presencia, ese encuentro de Dios. Bueno, naturalmente, esto es una cosa que no es fácil, porque al final, pues todo el mundo te dice: este pobre se ha vuelto loco. Claro, este pobre se ha vuelto loco, se ha trastornado, porque claro, está en la situación y en la familia, pero tú empiezas, la fuerza que te da el Señor es tan grande que empiezas a ser contagio de esperanza, ¿no? Que no es el final. Y fruto de esto,
pues el Señor empezó a ser muy generoso con nosotros. El Señor me iba diciendo cosas. El Señor te habla en sueños, te habla en ciertos momentos y te va diciendo cosas. Y entonces lo cierto es que nosotros, mi mujer, cuando perdimos a Álvaro, mi mujer estaba embarazada, o sea que esperábamos otro niño más. Claro, el sufrimiento fue tan espantoso que un mes después, aproximadamente, lo perdimos. Perdimos también el niño. Y a pesar de todo, pues yo vivía buscando, rezando y tal, que es lo único que me calmaba, ese dolor que me aguaba. Y entonces el Señor me dijo, Alfonso, apuesta por la vida, que la vida volverá. Y yo, pues claro, entonces yo siempre admiro mucho a mi mujer en esto, porque yo se lo dije, esto me he dicho al Señor que apueste por la vida. Y mi mujer, pues, ¿y qué quieres que hagamos? Pues seguir viviendo y demás. Y milagrosamente ella se abrió a la vida. Y después de haber abortado, pues en julio, pues agosto, el 1 de septiembre, se quedó embarazada otra vez. Una mujer ya que no era una mujer ya de 39 años. O sea y bueno, quiere decir que no es tan fácil que sea todo tan... Y entonces, como digo, son hechos que me han sucedido. Entonces yo los cuento tal cual, ¿no? Y nosotros hemos tenido como 4 abortos en el largo de nuestra vida. Niños que no han llegado a término. Siempre aproximadamente en el periodo del mes y medio, 2 meses. Bueno. Entonces, nos quedamos, Paloma se quedó embarazada y fuimos al ginecólogo. Ay, pues qué bien, pues sí, bueno, y vemos una cara del ginecólogo. Y el ginecólogo, pues, con un gesto, ¿pero qué pasa? Bueno, pues, no pasa nada. No, pero ¿está embarazada o no está embarazada? Sí, está embarazada, pero bueno, no sabemos, ¿no? Bueno, explícame. Bueno, es que mancha un poquito, tal. Efectivamente, ella estaba manchando, ¿verdad? Y además ese fue el motivo, realmente, ahora que te lo cuento, ese fue el motivo por el que fuimos al ginecólogo, ¿no? Porque estaba manchando, ¿verdad? Total, que hicimos unas pruebas de análisis, tal, no sé qué, y ya digo, Dios mío, otro niño que se va a perder, y tal. Todo esto con la tensión que se estaba produciendo en casa, en mi mujer, en la familia, todo. Entonces me fui, me acuerdo perfectamente, entonces era responsable de los servicios médicos de Madrid, y me fui de un viaje a un partido amistoso a Oviedo. Me fui a un partido amistoso a Oviedo y estaba allí con la ropa que llevaba tal, y tuve un momento de desesperación. Empecé a quejar, empecé a enfadarme con Dios, no puedo más, ¿qué quieres de mí? No sé qué, yo ya no... Y en medio de ese dolor, de pronto experimenté, sentí una ventana como si se abría, un aire que entraba, y sentí, me quedé tumbado y sentí una voz en mi interior que me dijo, estate tranquilo, que todo está bien. Bueno, lo cierto es que mi mujer tenía es como muy reglada, no sé, la señora va a entender esto mejor. Cuando está embarazada siempre le duelen los pechos y siempre está vomitando, o sea, se pasa vomitando por no sé cuántas veces al día, ¿no? Entonces siempre que le decimos, estás embarazada, es evidente que son 2 signos que estás embarazada. Y curiosamente cuando fuimos al ginecólogo no estaba, ni le dolían los pechos, ni vomitaba, y encima estaba manchando. Lo cual, la pinta era que no iba bien, esto no iba bien. Entonces, jugamos un partido contra el Oviedo, me acuerdo, el Oviedo, y al salir, pues no sé cómo, pues hablé por el teléfono, o llamé y tal, y ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me dice, chiquitín, me llama chiquitín, tranquilidad, tío, que me duelen otra vez, me duelen los pechos muchísimo, he estado toda la tarde vomitando y he dejado de manchar. Y digo, ¿y a qué hora fue esto? Y me dice, pues a las 4 menos cuarto, o a las 3:30, ¿sí? Bueno, la hora exactamente que yo tuve esa experiencia. Entonces,
yo dije, pues quédate tranquila, porque ese niño, esa niña, lo que sea, llegará a término. Eso efectivamente. Bueno, como digo, el Señor ha sido enormemente generoso con nosotros y un año después, o 5 meses después de nacer esta primera niña, Anita, nació otra más, ¿no? Más. Es una de las dos pequeñas que tengo en casa. Como digo, pues en mi vida siempre he ido viviendo una serie de cosas y demás. Entonces, el quid de la cuestión es que yo entiendo que esto no es mérito, no es una cosa que hay mérito, al contrario, es una suerte, ¿no? Entonces, el hecho de que yo cuente estas cosas es que yo creo que esto no es mío. O sea, esto es una demostración de que Dios está aquí, de que Cristo vive, de que está en medio de nosotros, que no es una frase, que no es que estuvo hace 2000 años. Y en un momento ahora que está muy de moda la frase esta de la película esta de silencio, ¿no? de apostar, ¿no? de apostatar, ¿no? Y decir que no. Esa es una realidad que está aquí, o sea, es una realidad que está aquí y yo la creo, y yo la he vivido, y yo la comparto, ¿no? Ni más ni menos. Entonces, bueno, la vida siguió caminando y hasta ahora más o menos, digamos, fueron hechos, iban surgiendo y que de alguna forma pues, te iban empapando, ¿no? Porque yo siempre digo que San Pablo no le tiraron del caballo, o sea, le tiraron del caballo, pero no inmediatamente fue San Pablo, sino que tuvo un caminar, ¿no? Tuvo que irse a Damasco, y después de Damasco tuvo un tránsito de búsqueda y de encuentro y demás. Pues eso fue un poco lo que, de alguna forma, yo estuve buscando siempre las respuestas y las cosas. Las respuestas frente del mundo, ¿no? Porque que existe Dios es algo que más o menos casi todo el mundo acepta, o que existe un ser superior, o una fuerza que está allí. Pero que Dios se comunique con la raza humana a través de todos los tiempos, a través de hombres, pues bueno, eso ya empieza la gente a dudarlo mucho más, ¿no? Y que ya haya mandado a su hijo, pues es una cosa que, bueno, Jesucristo es un hombre bueno, qué bonito el sermón de la montaña, pero no es eso. Es que yo creo que el centro de nuestra fe es que Cristo no es que sea un hombre bueno, ¿no? Que Cristo es Dios. Es que Cristo, además de que es un hombre excepcional, y como hombres al que tenemos que seguir, es Dios. Y Él está aquí. O sea, lo importante. ¿Y por qué está aquí? Pues está aquí por dos motivos fundamentales. Porque dijo que resucitó, y resucitó. Y testifica que resucitó todos los miles y miles de personas que han tenido experiencias posteriormente en la vida, y han dado testimonios de conversión, por lo que demuestra que Cristo resucitó y que está aquí con nosotros, ¿no? Entonces, esto es lo que yo entiendo que es lo fundamental de esta situación, porque esto cambia todo. Esto cambia todo. Es decir, que este es el centro de la cuestión, como decía San Pablo, es que si no resucitó esto, mentira, ¿no? Pero no, sí, es que Cristo resucitó y está aquí en medio. Entonces, a partir de aquí, yo creo que lo que te cambia fundamentalmente en esta experiencia es la esperanza. Es que, claro, ya todo tiene sentido, ¿no? Es que todo tiene esperanza. Entonces, yo es lo que vengo un poco siempre a compartir aquí, ¿no? A mí hay otra cosa que fue sucediendo a lo largo de los hechos, que para mí fueron, digamos, trascendentes en mi experiencia personal. Yo tengo una casa de veraneo en este sitio, en Cabezón de la Sal, en Cantabria. Y siempre me voy a Cabezón y vengo. Y camino de allí hay un monasterio muy especial. Es un monasterio que son de las monjas clarisas, de Lerma. Y íbamos con unos amigos y entonces me dice, bueno, pues sabes, me dice una chica, nosotros una amiga nuestra, bueno, pues fíjate qué horror, porque Pepita, Icía, hija de otra amiga, se ha metido monja de clausura. Fíjate, cosa más horrorosa, pobre padre, monja de clausura, tal, no sé qué.
y están ahí haciendo unos votos y tal. Y entonces vamos a parar a hablar con la monja, ¿no? con la futura monja. Y entonces llegamos allí a ver el horror de la monja de Carura, y nos encontramos una niña con un rostro angelical y con una mirada de alegría impresionante. Entonces la cría nos cuenta que ella es psicóloga y que consideraba que todas las monjas de clausura había que hacerles el psicoanálisis porque estaban locas, y que tenía un novio con el que estaba en una relación y que se iba a casar con el novio. Y pues, la relación que había hecho ahí unas ONGs, y fue allí porque tenía un momento de turbación y quería ver aclararse un poco las ideas. Y estaba allí y yo con mala idea le pregunté delante de nosotros, le digo, oye, pero tú por qué tú quieres ese espíritu de ayudar a los demás, pero no te metes un poco allí a cualquier sitio, una monja de ayudar en San Salvador, no sé. Sí, es lo que yo pensaba. Pero yo vine aquí y entonces un día estaba ante el Santísimo y el Señor me dijo, ¿cómo que el Señor te dijo? Sí, el Señor me dijo, ven a mí. Y yo no tengo más que ir a ella y estoy en comunión con el Señor y en oración. Y yo percibo que del amor que tenemos irradiamos amor al resto del mundo. Claro, la expresión, y además no había doblez, no había ningún tipo de trampa, eso era auténtico, ¿no? Una experiencia de ella que lo contaba. Y claro, eso nos dejó a todos un poco, todos los que estábamos allí. Yo estaba disfrutando en mi interior mucho, porque estaba gozando de ver esa experiencia. Todos se quedaron un poco impresionados. Y luego seguimos para... Lo cierto es que esa relación y esa experiencia a mí me marcó ese sitio. Entonces mi mujer estaba destrozada meses y meses, entonces yo cada vez que no podía más, no puedo más, cogía el coche como un loco, si me cogieran la Dirección General de Tráfico me habría metido en la cárcel en estos tiempos, y yo creo que mis ángeles de la guarda ahí me protegían y me llevaban a la mujer rápido para darle ánimos y tal. Y cuando volvía por las mañanas, yo venía a trabajar a Madrid, por la mañana muy temprano paraba en el monasterio. Y entonces rezaba. O cuando estaba cerrado, a veces iba a la madrugada y estaba cerrado, me pegaba la cabeza al muro, y detrás del muro estaba el Santísimo, y mi cuerpo y mi corazón latía a 200 por hora, y cada vez que me pegaba al muro sentía una presencia ahí que me impresionaba. Total, que un día pues, estaba en el pueblo veraneando y de pronto tengo un sueño. Esto os lo cuento y yo creo que cada uno lo interprete como quiera, ¿no? Yo lo tengo muy claro. Tengo un sueño y entonces en ese sueño de pronto entro y las monjas, la superiora, me dice, pasa Alfonso, te vamos a enseñar el convento, lo cual es absurdo, porque es un convento de clausura, no lo pueden enseñar, ¿no? Pero en fin, ahí me lo enseñaron, ¿no? En el sueño me lo enseñaron. Y la iglesia que yo conocía de esto, me dice, te vamos a enseñar nuestra capilla. Y es verdad que los monasterios tienen la iglesia un poquito grande y luego tienen una capillita, tienen el Santísimo, ellas las monjas normalmente pues rezan. Entonces, en el sueño, entro en la capilla, con la monja delante y otras monjas detrás, y en ese momento percibo una presencia tremenda, una presencia que me pone los pelos de punta y que me empiezo a sentir, no sé si lo que duró eso, no sé lo que duró, pero empiezo a sentir algo que me inundaba completamente. Empiezo a sentir una presencia que es lo que yo sentí en el cuarto, pero mucho más. O sea, ahí estaba realmente Jesucristo. Y entonces noto que todo eso, y empiezo a sentirme que me elevo, como que me elevo allí. Entonces me despierto, ¿no? Y sigo teniendo esa misma presencia con los ojos abiertos por la mañana.
Claro, eso que a mí me cambió la vida radicalmente. Naturalmente, a partir de ese momento, pues bueno, estuve durante varios días, por muchos años, un poco flotando, ¿no? Flotando, vivía en oración constantemente. Como dice San Pablo, vivía en oración día y noche. Una cosa que era lo único que tenía sentido. Entonces, el sentido es vivir en oración. Y lo interesante de esto que os digo es que han pasado 20 años de todo esto. Ya no hay luto. El hombre vuelve otra vez al mundanal, vuelve a los placeres de la vida, a disfrutar, a los apegos económicos y materiales. Vuelve a todo, el hombre vuelve a todo, vuelve a las miserias, a las contradicciones. Pero aquello fue real, aquello fue auténtico. Me pueden partir las piernas, pero eso fue real, absolutamente real. Y desde entonces, y ahora, después de leer mucho y leer a mucha gente, yo cuando veo creyentes o sacerdotes muy sabios, muy doctos, pues, bueno, está bien, ¿no? Pero cuando veo gente piadosa, gente que para mí está en la verdad que vive en oración, vive en comunión con el Señor y irradiando y mostrando el rostro de Cristo, a mí eso me sobrecoge y me parece que eso es lo único que podemos y que debemos hacer, intentar estar cerca del Señor. No importa absolutamente nada, no importa que cometamos faltas de pecado, no importa que cometamos errores, no separarnos del Señor. Yo siempre le digo eso a mis hijos. Le digo, Señor, no permitas que nos separemos de ti. Lo demás, yo creo que es poco importante. Yo no tengo ningún carisma, ¿no? Pero quizá el único carisma que tengo es el cotolenguino. Porque mi madre, que va a descansar, iba siempre allí a la cocina a pelar y tal. Y una noche estaba yo también y estoy inquieto, tal, no sé, tengo que hacer algo, tengo que ayudar, no sé. Entonces me fui ahí al protagonismo de la gente. Y me viene la monja, la madre Julia, muy amiga mía, la tipa bárbara. Y me dice, ya está bien, ya está bien. Llevamos rezando aquí varios meses a que venga un médico rehabilitador. Y yo digo, pues yo no soy médico rehabilitador, yo soy traumatólogo. Nos vale, venga, vaya. Y esta me decía una cosa, porque esta es una monja excepcional. El Señor me dice, ay, ¿cómo es el Señor? Tú al final murió de un cáncer de colon, con metástasis. Y entonces hacía sus tratamientos de quimioterapia y tal, no sé qué. Y entonces me decía, ay, el Señor me empieza a dejar, me abaja cada vez más, no sé qué más quiere, yo no puedo más, que me dé fuerzas, no sé. Y entonces un día, hablando del pecado, me decía, el pecado, ¿qué es el pecado? Dice, lo único importante es acogernos siempre a la misericordia de Dios, eso es lo único importante. Y nada más, eso es lo que yo les quiero transmitir. Muchas gracias. Bueno, antes de abrir la ronda de preguntas, yo en el plano personal, Alfonso, te quiero agradecer el testimonio porque los hechos que nos has contado es verdad que se pueden interpretar de una manera racional, ¿no? De decir lo que decías tú, que estabas en un dolor tan fuerte que pues a lo mejor sentiste o te lo inventaste o tal, ¿no? El testimonio, lo que pasa es que es contundente porque han pasado 20 años y sigues, ¿no? Ya la autosugestión es como muy complicada. Y yo también, por compartir un poco en el plano personal, te lo agradezco mucho porque a mí me ha pasado algo parecido. O sea, yo me he hecho sacerdote por experiencias de este tipo y hay, pues ahí va mi pregunta, hay un nivel de frustración porque cuando yo cuento a la gente la presencia que tú te has encontrado en tu vida, que yo me la he encontrado en la mía,
y que la revivo en los sacramentos, en la Eucaristía, en la confesión, ¿no? O sea, yo no... La parroquia está un poco... o sea, está un poco percutida por que se confiese, ¿no? Yo siempre hablo de la confesión, ¿no? Siempre me dicen, sea de lo que sea el Evangelio, siempre metes la cuña de la confesión, ¿no? Pues yo insisto tanto porque esa presencia con la que me he encontrado yo en mi vida, que me ha llevado al sacerdocio y que te has encontrado tú, solo la he vuelto a encontrar en la Eucaristía y en la confesión. Entonces, yo me desvivo por transmitírsela a los feligreses, pero no lo consigo. Entonces, o sea, es como un nivel de frustración de decir, ostras, que es que, o sea, a mí no me pagan porque te confieses, ni porque vengas a misa, o sea, pero yo estaba muerto como tú, como lo que has dicho, y solo vuelvo a vivir con estos sacramentos. Y me dicen, sí, pero que es que Dios está vivo en el sagrario, sí, que Dios ha resucitado, que sí. Y entonces digo, ¿cómo vives tú? Porque también luego hay una pregunta un poquito con más salsita, que es cómo se vive la fe, ¿no? Dentro de un gran club de fútbol, ¿no? No digo ellos, sino cómo lo vives tú y cómo les intentas ayudar, pues, a cada jugador, en sus problemas, en sus obstáculos, ¿no? Porque con un médico también supongo que se desahogarán, ¿no? Entonces ya hay dos preguntas. Uno, cuando tú cuentas tu testimonio y ves que no llega o la gente te juzga, ¿no? Dice, no, bueno, pues se habrá motivado en ese momento. Y dos, cómo vives tú la fe en un nivel, ¿no? en un club de fútbol de tanto nivel, de tanta fama, de tanto dinero, etcétera. Que hay varios que tenían esta pregunta, entonces ya la hago yo por ellos. Bueno, pues la primera, yo soy un converso, ¿no? Converso, pero un converso que además me tocuña, ¿no? Entonces, es decir, ¿por qué no Jesucristo, por qué no vino directamente con sus ángeles y empezó a repartir mandobles y a hacernos a todos buenos? No. ¿Y por qué fundó la Iglesia? ¿Por qué fundó la Iglesia? Es un poco una pregunta muy interesante, ¿no? Pues simplemente, no es que fundó la Iglesia, es una cosa, la gente que dice que no. Y la Iglesia es, según los presbiterianos y según muchísima gente, la gran ramera de Babilonia, o sea, es la corrupción más grande, ¿no? ¿Y hay corrupción? Sí, hay corrupción. ¿Hay algún sacerdote malo? Sí, claro. ¿Hay algún obispo malo? Seguro que hay alguno malo. Pero en la Iglesia está la fuerza del Espíritu Santo y de los signos. Signos que Dios nos ha puesto gratis. ¿Y por qué? Porque hacen falta. Aparte que le dio la gana. Pero es que hacen falta. Es que hacen falta. No, yo puedo perfectamente, me voy a la montaña y hablo directamente con Dios. Sí, claro, perfectamente puedes hablar con Dios en la montaña. Y en un árbol, claro, perfectamente. Es el relativismo y tal y cual. Pero esos son unos signos. Y el que va con devoción experimenta la sensación de que una buena confesión te lava completamente. Es que te renueva completamente. Sales de una felicidad. El pecado te deja triste. En cambio, cuando estás en gracia, estás alegre. Pero yo lo que digo es que, bueno, pero una confesión mala, mejor es una buena. Pero una mala, estupendamente. Que no pasa nada. Que es que no estoy... ¿Qué? ¿Y quién está...? O por ejemplo, yo recuerdo que discutía con mi pobre padre, que en paz descanse, que era un personaje fabuloso, que voy a decir yo de mi padre, ¿no? Pero discutíamos, porque él era de una generación que siempre hablaba de la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios, y yo decía, bueno, la justicia de Dios, papá, yo confío en la misericordia de Dios. Es muy cómodo lo tuyo siempre es la misericordia de Dios, es muy fácil, hay que cumplir, hay que hacer las cosas rectamente y tal. Digo, pero yo creo... Entonces, porque siempre él se ponía malo para comulgar bien. Mira, es mejor comulgar con con devoción y con toda la grandeza que supone recibir a Dios. Pero comulga aunque hay días que no estés. Y confiesa aunque hay un día que no estés. Son unos signos de gracia. Aparte de que yo siempre digo que hay dos pecados grandes. Uno, el pecado en sí mismo, que es, bueno, el que sea. Y otro mucho mayor, que es el pecado de la soberbia, de no agradecer esta gracia que es
de poder recibir el perdón y poder recibir al Señor. Es decir, eso sí que es mucho peor. Que te derriben es normal. Lo importante es levantarse rápido, y para levantarse rápido es la confesión lo que es útil. Y yo caigo como el que más. Ahora puede salir alguien y decir, pues yo te he visto a ti pecar. Sí, claro, yo soy un pecador. Ahora también le puedo decir a ese mismo que me diga que yo soy un pecador y que me señale, decir sí, pero es muy difícil que haya pasado varias horas sin ir a confesarme. Intento confesarme inmediatamente. Si no puedo ese día, pues voy al siguiente. Eso es con respecto a la confesión. Yo creo que son dos signos, dos armas que nos ha dejado Jesucristo y son importantísimas. Y son aparte de eso. Y la otra cosa, el tema del Madrid. Pues sí, el Madrid es, ¿cómo diría yo? Claro, es un club de gente, un club de futbolistas famosos, millonarios. ¿Cómo son los chicos, no? Pues son buenos chicos, son chavales jóvenes, críos. No son malas chavales, ¿no? De hecho, yo con ellos siempre he tenido muy buena relación. Siempre que les he pedido algo, yo era un poco pesado, porque yo he estado con ellos de estos 20 años, pues 12 o 14, ¿no? Y antes, y entonces, pues a mí siempre me llamaban, pues eso, para temas del Cotolengo, para los niños oncológicos de San Rafael, para temas de una cosa de discapacitados en Guadalajara, y yo siempre que les pedía algo, ellos colaboraban. Pero ¿qué pasa ahí? Pues que efectivamente hay ahí mucho dinero, hay mucho éxito, mucha fama y mucha vanidad, y entonces pues es complicado, ¿no? Eso es un poco... no obstante, pues yo creo que son chavales jóvenes, son chavales nobles, y bueno, yo de luego la experiencia que he tenido con ellos siempre ha sido de gente buena y de gente que intenta hacer las cosas bien, aunque hay veces pues que el mundo les perturba y les distorsiona, ¿eh? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, yo te quería preguntar por tus compañeros de la profesión médica, porque yo creo que eso es todavía más duro. Ahí sí son muy prácticos, ¿no? O sea, con estos análisis, con esto no sé qué, tienes este diagnóstico y te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. ¿Cómo hablas tú con esas personas de tu experiencia? Bueno, a mí, quien me pregunta, le contesto. Quien no me pregunta, pues le dejo tranquilamente que siga su camino. Hombre, yo creo que en líneas generales la gente sabe que yo soy creyente. O sea, esta intimidad de este tipo de testimonios pues han sido más recientes, porque esto de grabar las charlas y colgarlas, esto es más reciente, ¿no? Hasta hace poco, pues a lo mejor yo iba a un monasterio con unas monjitas o iba a un sitio tal y cual y entonces daba una charla. Pero básicamente la gente, digamos que sí, bueno, pues de alguna forma piensa que yo he tenido una experiencia más o menos dura y que he tenido una conversión, que soy creyente y bueno, unos les podré caer mejor, otros les podré caer peor, otros les haré menos, pero bueno, pero en líneas generales no entramos en debate. No obstante, a mí me gusta mucho debatir, ¿no? Yo yo recuerdo que tengo un amigo que era médico, y un tipo muy brillante, que es un microbiólogo, que estuvo en Estados Unidos muchos años, y que tuvo una pérdida de un hijo. Y entonces, no sé, un día hablando un poco de las cosas trascendentes, y él no cree en nada, absolutamente, es agnóstico, y no cree en nada. Entonces le dije, pero me tendrás que reconocer, a ver, explícame tú. Le dije, mira, le digo, el carpintero murió crucificado y sus 12 apóstoles salieron corriendo todos. Es un fracasado. Entonces, explícame cómo es posible que posteriormente esos 12 apóstoles se transformaran y sin ningún miedo salieran por las calles a predicar, y así durante 340 años iban muriendo y martirizando todos ellos sin temor, y cada vez iba creciendo y eclosionando con una fuerza el Evangelio. Explícame esa fuerza. Y él, que era agnóstico, me dice, esa fuerza es, yo siempre me la he preguntado, esa fuerza es, esa acción del Espíritu Santo es incomprensible. ¿Cómo es posible que eso fuera así?
Por tanto, son de esas cosas que, pues este es un hombre inteligente, ¿no? Y decía, no, yo no soy creyente, pero eso realmente me sobrecoge, ¿no? Es posible que intenten masacrar a lo mejor, pero sin embargo sí vuelve a brotar, ¿no? Me he sentido identificada en el testimonio que ha comentado, sobre todo de esas experiencias de escuchar, ¿no? de saber que le están hablando. Yo pienso que es que el Señor realmente siempre nos habla. El problema es que nunca le escuchamos. Y cuando le prestamos atención es cuando realmente decimos, mira, parece que nos ha hablado. Hay dos cosas que me están marcando ahora, tengo 44 años, que me han la primera fue la muerte de mi abuela, porque fue la que me crió hasta los 8 años, y la que generó en mí una base de cristianismo que mis padres, pues por el motivo que fuera, no supieron darme. Y en esos 8 años, fíjese cómo me lo inculcó, que con 44 años sigo pensando lo mismo, ¿no? Con la muerte de mi abuela, cuando murió, yo recuerdo que lo primero que pensé es un poco lo que ha contado usted, ¿no? Sentí ese dolor y ese saber, y ahora mismo qué hago yo, cómo tenía 15 años cuando murió mi abuela, cómo me voy a mover, cómo me voy a peinar, o sea, las cosas absurdas que me venían a la cabeza, cómo voy a... yo y con mis padres, y mis padres tampoco han estado conmigo, ¿no? Tampoco, cómo yo voy a seguir adelante, cómo voy a... Pues... cuando mi abuela murió estaba en Huelva y yo estaba en Madrid. Me lo comunicaron, yo tuve que salir del colegio, me fui para ella corriendo, no sabía si iba a estar viva o no, afortunadamente sí lo estaba. Entonces yo me acuerdo que mi abuela, bueno, yo me deshacía de mi abuela, claro, entonces y mi abuela conmigo era mujer de 10 hijos, tuvo 10 hijos, y yo encima fui la que le llegó de repente o una nieta que tiene que cuidar con 70 años, ¿no? Entonces yo me acuerdo que mi abuela me cogió las manos y me dijo, tranquila, nos volveremos a ver. Y entonces yo en ese momento no sabía qué me estaba llegando a decir. Yo en ese momento no estaba pensando ni en Dios, sino simplemente estaba pensando que mi abuela se muere. Se murió justo cuando yo salí de la habitación. Entonces son cosas que con el tiempo, cuando vas creciendo, no cuando tienes 15 años, porque es complicado, pero sí que cuando vas creciendo, pues las tienes presente, y yo creo que Dios en mí hace que las recuerde y que nunca se me olviden. Esa fue una. Y otra, que es la que estoy viviendo ahora actualmente, que es la enfermedad de mi padre. Mi padre tiene un cáncer de colon también, que no es operable, con unos focos de metástasis en el peritoneo, por lo tanto no tiene cura y está en paliativo, sin llegar a tener todavía ninguna medicación, porque todavía no tiene dolor, ¿no? Yo con mi padre, la relación con mi padre siempre ha sido muy mala por su carácter y a lo mejor también por el mío, ¿no? No hemos sabido congeniar eso, ¿no? Y hemos estado mucho tiempo sin hablar. Y yo, es una cosa que tenía un rencor hacia mi padre terrible, porque sabía que las cosas no las hacía bien, y yo pues le tenía un rencor tremendo, ¿no? Y una vez me fui a confesar, porque es que ya no podía más. Es que decía, yo no quiero tener esa sensación. Es que cuando una persona tiene rencor, lo pasa fatal, porque es que realmente lo está pasando mal. Es que no. Entonces me confesé, y me acuerdo que el sacerdote me dijo, pero vamos a ver, ¿tú le deseas algún mal a tu padre? Y le digo, no. Y dice, pues entonces déjalo ya, perdónalo ya. Ya está, se acabó. No tienes por qué sufrir más. Cuando una persona no desea mal a nadie, ya está, se acabó. Ahora mi padre, el cual está en una residencia en Alcalá de Henares, intento verle, por supuesto, todo el tiempo que puedo. Mi padre ha cambiado radicalmente, y yo voy a verle no solamente sin rencor, sino con una alegría que yo pensé que nunca iba a poder, o sea, que yo ahora mismo todavía no soy consciente de lo que hago. O sea, pienso que efectivamente, hombre, no solamente creo que el Señor me empuja, pero que no solamente me empuja como si fuera un deber de hija, que tienes que visitar a tu padre porque está en una situación delicada, sino no lo hago por un deber, lo hago porque realmente me apetece hacerlo. Y cuando estoy con él,
estoy contenta, él está contento, y entonces es una sensación que digo, madre mía, que es muy difícil de explicar, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, mi marido es agnóstico, entonces contarle esto a mi marido, por supuesto que se lo cuento, pues claro, él tiene otra interpretación, ¿no? Y que es muy interesante hoy, porque así yo le doy mi punto de vista y él me da el suyo, y es tan respetable como el mío, además. Entonces, bueno, pues era simplemente eso que quería comentar. Muchas gracias. Sí, agradecer tu testimonio, que lo has compartido con todos nosotros, y quería que profundizaras un poquito en dos aspectos, ¿no? Que uno has pasado un poco por encima y otro, pues yo creo que no has tocado. Uno, ¿en qué cambió vuestra relación, tu esposa y tú, Paloma, y tú? ¿Cómo afrontasteis vuestra vida? Una vida de fe, imagino, que se complicaría o que lo pondría en un momento complicado el Señor ante esa circunstancia. Y otro, por tus palabras, entiendo que en ese momento ya tenéis 2 hijos. También, ¿cómo se vivió la vida? ¿Cómo vivisteis la vida de fe a partir del momento en el que ocurrió el accidente de Hernán? Pues digamos que tuvimos procesos distintos, ¿no? Digamos que yo tuve un proceso más rápido de esperanza y de confianza en el Señor, y mi mujer tuvo un cierto rechazo durante un tiempo, y hasta que un día pues ya fue cambiando, pero ha sido un proceso lento, ¿no? De ir conociendo, pero es decir, ella expresaba más su dolor y su queja, pero sin embargo vivía, practicaba los sacramentos, y venía a misa y estaba todo y rezaba conmigo y tal, pero siempre había una queja, ¿no? En su interior, en su alma estaba rota, ¿no? Y luego los hijos, pues cada uno lo vivió distinto, ¿no? Mi hijo Alberto pues lo vivió un poco encerrándose en su mundo de niño y tal un tiempo, pero no con rechazo. Mi hija María rechazó, tuvo un rechazo muy fuerte, y estaba años y años, pues obviamente rezando para que efectivamente volviese, ¿no? Volviese un poquito, y había vuelto, ¿no? Había vuelto rápido. O sea que cada uno lo ha vivido de formas muy distintas. Digamos, yo ahí era un poco el más ultrasur de todo este tema, ¿no? Yo era un poco ahí incondicional ahí, y remaba y tal, y era siempre lleno de fuerza, lleno de esperanza, lleno de optimismo, y lleno de ilusión y de confianza en el Señor. Pero claro, también el Señor era muy generoso, ¿no? Y curiosamente, pues no sé, yo comentaba que estuve viviendo unos años un poquito flotando, ¿no? Pues lo que yo llamo en ese estado de flotación y tal, y rezaba muchísimo, y en un momento determinado, pues el Señor me dijo, bueno, en mi casa me dijo, que eres insoportable, que eres muy pesado, que eres un tipo insoportable, y no hay quien te aguante, ¿no? Y entonces pues yo me puse ahí a rezar otra vez, y entonces el Señor me dijo, es que tienes razón, es que eres muy pesado, que déjame ya, siéntate tranquilito, ¿no? Vive con ellos, convive con ellos, porque yo era feliz en oración, ante el Santísimo, tal. Y es verdad que es que nosotros tenemos todos los que somos en medio del mundo, no en el Monte Tabor. El Monte Tabor se está muy bien, pero no es el sitio del cristiano. El cristiano está aquí en medio del mundo, está cayendo y levantándose, ¿eh? Y hay veces que te vendrán los agobios, ¿no? Y te vienes y tienes un negocio, pues de pronto que no llegas a final de mes, y estás en mitad de la consagración y estás pensando en las cuentas. Dios mío, tengo que pagar no sé qué, cuánto. Bueno, pues esta es nuestra naturaleza, ¿no? Este es nuestro sitio, ¿no? Y bueno, yo creo que esa es la realidad. O sea, aquí hemos ido caminando con nuestros defectos, con nuestras virtudes, con nuestras contradicciones, como digo, pero con mucha esperanza, con mucha esperanza. El testimonio personal que ha dado es impresionante, pero más me parece todavía como médico, porque los enfermos, sobre todo terminales, que necesitan ayuda espiritual, también con la ayuda humana,
de su sanación, si hay muchos médicos que sean capaces de apoyar a esas personas que están mal, me parece impresionante. Y desde este momento digo que me voy a comprometer a rezar por todos los médicos para que todos crean y todos ayuden a las personas que se encuentran lejos de Dios y que lo van a hacerles ver que se van a encontrar con Él cara a cara. Muchas gracias por su testimonio. Muchas gracias por su oración. Yo creo mucho en la oración, ¿eh? Estoy en este momento en eso, ¿eh? A mí si me das, por ejemplo, un teólogo profundo y dos abuelitas que tienen fe de verdad, me quedo con las abuelitas. A mí los teólogos ya, espérate, ya los sabios, no, a mí la gente que tiene esa devoción intensa, a mí me ponen los pelos de punta. Esto es lo que a mí me llega, ¿no? Yo tengo dos amigos míos, son sacerdotes los dos, y son gente brillante, han hecho 2 tesis doctorales, no sé qué, y su madre, se llamaba una mujer del campo, pues reza pues como 6 o 7 rosarios diarios. Si los hijos van a rezar, si pasa algo en Siria, reza, todo el día rezando. Y yo la veo con una aurea que le rodea, ¿eh? Y yo les digo, vosotros, mucha tesis doctoral, mucho tal, pero esta está en la verdad. Esta es la que está en la verdad, en la auténtica verdad, que está en comunión con el Señor, en oración constante. Vamos a ver, aquí hay gente joven, ¿no? Hay gente que ya no somos tan jóvenes, ¿no? El cuerpo, por muchos médicos, por muchas cosas, va a peor. Cada vez vamos a peor. Cada vez nos duelen más las articulaciones. No oímos, vemos peor. El tránsito intestinal va fatal. Es decir, todo es complicado. Lo único en lo que podemos crecer hasta el final es en vida espiritual y en encuentro con el Señor. Eso es lo único. Que cuando estemos en paliativos, en terminal y tal y cual, en el camastro, podemos estar con el Señor en oración constantemente. Yo creo muchísimo en eso. Hay un libro muy bueno que es el cura ortodoxo, o el monje ortodoxo, que va a su maestro siempre y le dice, es que yo no encuentro al Señor, es que todo el mundo decía que viste experiencia de Jesucristo y no sé qué y tal, pero yo no lo encuentro, que yo no lo encuentro. Pues tú, vete a confesar, vete a misa, que no lo encuentro, que no lo encuentro. Y al final le dice, pues reza, reza, sí. Vaya rollo, rezar todos los días, las caseritas, qué rollazo, ¿quién se cree esa historia? Reza. Es que no tengo ni fuerzas para rezar. Entonces le dice, mira, reza, Señor mío Jesucristo, ten misericordia de mí, ten compasión de mí. Y repítela constantemente. Entonces se pone a hacerla, a repetirla, todas horas, y de pronto lo cuenta, es un libro por ahí, buscarlo por ahí, pues es muy interesante. Y empieza a tener experiencias de Jesucristo. Empieza a romper esas barreras que hay que unen esto y aquello, o esto y esto, porque está dentro de nosotros mismos, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, esta cosa es muy sencilla, ¿no? Yo muchas veces creo que es mejor hacer una oración sentida, sí, claro, es mucho mejor, de corazón, sentida, dicho con lo más profundo, tal, pero si no, hacer oraciones como el Santo Rosario, por ejemplo, a mí me parece que es un arma muy poderosa, muy poderosa. El peregrino ruso, sí. El peregrino ruso, exactamente. Don Gonzalo está muy puesto. Bueno, pues reiterar, Alfonso, el agradecimiento por haber compartido con nosotros pues, tu testimonio. Que sepas que eres bienvenido siempre a nuestro pueblo, a Valle de Manzanares, y agradeceros a todos vosotros la asistencia. En teoría vamos a intentar hacer esto una vez al mes, luego ya veremos. A ver, no van a ser todos del Madrid, ya lo adelanto, pero la muestra del Madrid que hemos traído nos vale ya para todo el año. Muchísimas gracias a todos y que sepáis que hay que confesarse.